sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Bienvenidos y buena entrada a 2024. El episodio de las profecías apocalípticas de 2023 fue uno de los más escuchados. Y para este 2024 la parte apocalíptica sigue abarcando una parte importante. Comencemos con Nostradamus. Pero hay que aclarar una cuestión, y es que todo el texto de las profecías de Nostradamus en ningún momento especifica claramente que cada una de esas profecías se corresponda con un año en cuestión, sino que han sido deducciones que se han ido sacando, es decir, tanto en 2023 como en los años anteriores no se especifica que cada año suceda tal o cual cosa. Y es que esto no suele comentarse, así que cada cual debería tomarse todas estas profecías apocalípticas como un cuento de ciencia ficción o como una simple curiosidad histórico-literaria. Sea como fuere, aquí van. Según algunos expertos que han analizado las predicciones que el astrólogo y alquimista francés recogió en su clásico libro, Les Prophéties, y que a pesar de haber sido escrito hace bastantes años, sigue estando presente en la cultura popular. Bueno, he dicho bastantes años, casi habría que decir bastantes siglos, ya que se escribió en 1555. Para el año pasado se había profetizado una gran guerra, y de hecho todos conocemos los acontecimientos sucedidos. Y para 2024 se profetiza una nueva guerra. Según las predicciones marcadas por el boticario francés, se producirá una guerra nueva, en la que estará involucrado un adversario rojo que causará temor en el gran océano. Para algunos, las profecías atribuidas a 2024 de Nostradamus son poco menos que espeluznantes predicciones. De hecho, históricamente se le han atribuido siempre este tipo de acontecimientos, tales como la Revolución Francesa, las dos grandes guerras, es decir, la Primera y Segunda Guerra Mundial, el ascenso de Adolf Hitler al poder, el ascenso del presidente estadounidense JFK, los ataques del 11S, etcétera, etcétera. Si bien ya sabéis nuestra postura, todo esto es como entre líneas, y cada cual puede leer o atribuir un poco lo que considere. Y dada la situación geopolítica actual, se ha atribuido al vidente francés el pronóstico sobre una inminente guerra mundial, en la que estarán involucradas potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia y China, similar a lo que se había dicho en 2023. El verso que describe este conflicto bélico dice: «El anticristo pronto aniquila a los tres, 27 años de guerra sangrienta, herejes muertos». Pues vaya, acaba de sonar el teléfono. Pero no lo vamos a quitar por si alguien lo atribuye a una señal. Eso, herejes muertos, cautivos exiliados, sangre, cuerpos humanos, agua roja helada. Craig Hamilton Parker, conocido como el nuevo Nostradamus, también ha realizado recientemente una predicción sobre el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, que recordamos que ya se comentaba para 2023, en la cual afirma que Estados Unidos, China y Rusia participarán. Este profeta, por llamarlo de alguna manera, también afirma o se atreve a señalar cómo se iniciará este conflicto. Básicamente será un suceso extraño que estará relacionado con aviones o submarinos. Pero esto es algo inusual y provocaría una reacción a partir de ese momento.
de tal manera que la situación quedará totalmente fuera de control una vez que estas potencias comiencen a elevar la tensión. En otras fuentes se habla directamente de guerra contra China. Nostradamus predijo un combate y batalla naval. Y otra traducción dice: adversario rojo palidecerá de miedo, poniendo al gran océano en pavor. Si bien las palabras clave son un poco las mismas, las traducciones, simplemente reordenando un poco las palabras, parece ser que definitivamente adquieren diferentes significados, o por lo menos con sutilezas que no son tan sutiles, sino bastante importantes. Algunos piensan que el adversario rojo podría referirse a China, aunque es probable que si esto se hubiera leído para hace 4 o 5 décadas, quizás el adversario rojo podría haber sido Rusia, o bueno, la Unión Soviética por aquel entonces. En general, la tendencia es a pensar que, aparte del conflicto entre Rusia y Ucrania, el actual o más reciente conflicto entre Palestina e Israel, se añadiría este otro conflicto o guerra entre el adversario rojo, que por tener en cuenta la palabra clave Gran Océano podría ser China, habiendo sido una continuidad de la otra profecía iniciada en 2023, como si la guerra mundial ya tomara una categoría bastante más importante. Siguiendo con las profecías apocalípticas, nos encontramos más crisis climática, inundaciones y sequías. A lo largo de los últimos años, científicos, activistas y expertos en el cambio climático han alertado en distintas ocasiones. Ya es un hecho que todo el mundo puede ver a su alrededor. En medio de esta crisis climática, una de las predicciones del libro de Nostradamus se centra en cómo estos fenómenos meteorológicos, que cada vez serán más fuertes, estarán más presentes en nuestro día a día, con inundaciones y sequías. Se repite un poco la profecía de 2023. El texto diría algo así, como que la tierra seca se volverá más reseca y habrá grandes inundaciones cuando se vea. De hecho, estas citas me parecen muy parecidas a las anteriores, con lo cual me queda la duda si realmente son diferentes o si por el contrario a veces se repiten los mismos versos. Ya que, además de ello, el botánico francés predijo fenómenos climáticos extremos junto con hambruna derivada de los mismos. En algunas fuentes hasta he observado frases señaladas o marcadas, por ejemplo en negrita, para resaltar el texto del resto, que debido al cambio climático, y paro aquí porque se me hace muy raro que Nostradamus conociera o atribuyera a un concepto tan claro, lo que explica un poco cómo esta adaptación de la persona o los autores que escriben estos textos o estas profecías, no lo voy a llamar tergiversación, pero sí cómo lo enfocan directamente al mundo actual occidental. Algunos autores han interpretado que las profecías de Nostradamus para 2023, donde se intensificará considerablemente el problema del cambio climático, se convertirá en un fenómeno extremo e irreversible en 2024. Según el verso del vidente francés, presenciaremos maravillosos cambios en la humanidad que no dejarán rastro durante 1000 años. Este siglo es extraordinario y desconcertante, y lo que está por venir pronto o tarde es desconocido. Con bastante lógica, se ha interpretado que además de estos desastres climáticos, habrá una hambruna muy grande a causa de una ola de plagas. Otra profecía: un gran terremoto. Y, curiosamente, hace unas pocas horas ha surgido un terremoto importante en Japón. Solo lo digo como curiosidad, ya que Japón es una zona habituada a los terremotos. De hecho, apenas ha habido víctimas, hasta mi conocimiento, y no ha sido un terremoto menor. Pues la profecía de Nostradamus se ha interpretado como que habrá un fuerte terremoto este año, con graves consecuencias, con un gran número de afectados, pero no se especifica el lugar del seísmo. Revisando las diferentes fuentes me he dado cuenta de que, básicamente, todas repiten hasta el mismo titular: un fuerte terremoto. Y así con cada uno de los anteriores y siguientes que vamos a comentar: inundaciones y sequías, una nueva guerra, etc. Pero cada uno de ellos añaden sus diferentes adornos u ornamentaciones. Por ejemplo, en esta fuente que estoy leyendo,
dicen que podría ocurrir un devastador terremoto que ocasionaría graves daños y miles de muertes de varias personas. Eso sí, todos dicen que el vidente no dio a conocer en qué lugar ocurriría, por si esto pudiera ayudar, pero en consonancia con lo anterior, algunas fuentes se atreven a decir en qué zona va a suceder. En concreto, se aventuran a identificar que sucederá en California. El verso dice así: el 20º día de Tauro, el sol temblará la tierra, el gran teatro lleno se derrumbará. El aire, el cielo y la tierra se oscurecerán y se volverán turbios, cuando el falso Dios y los santos sean arrasados. La interpretación sugiere que el 20º día de Tauro se refiere al 20 de mayo, cuando el sol ingrese al signo zodiacal de Tauro, y que el gran teatro podría ser Hollywood o Los Ángeles. Una vez más, observamos esa especulación, por llamarlo de alguna manera. Y para darle más credibilidad, hay quien afirma que otro personaje famoso por sus predicciones, Eno Alaric, más conocido como el viajero del tiempo, también ha anunciado un importante terremoto en California. Esta siguiente profecía es más algo de prensa rosa o amarilla, no sé cómo determinarlo, y no es tan apocalíptica y tampoco sé por qué le dan tanta calificación. Pudiera ser porque no se sabía bien dónde encajarla, o a qué se referían en un mundo en que los reyes tenían una importancia más vital de la que pudieran tener hoy. Y es la posible abdicación del rey Carlos III de Inglaterra. Aparentemente Nostradamus predijo para 2022 la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, ya que mencionaba la muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. No me diréis si esto es específico del suceso, o es más que se encajó viendo los acontecimientos a toro pasado, o sea, viendo los acontecimientos sucedidos. Aunque también ese año se le podría haber atribuido a la muerte del Papa emérito Benedicto XVI. Pues bien, ahora para 2024 se considera que habrá un nuevo escándalo en el Palacio de Gran Bretaña, ya que menciona la expulsión forzada del rey de las islas. No habla de ningún rey en concreto, pero ya sabemos, se ha vuelto a enfocar en las Islas Británicas. Quizás porque en los últimos años la familia real británica ha pasado por varios escándalos, y al final todas estas fuentes lo que intentan es darle un poco más de amarillismo a la lectura, ya que hay quien se aventura a profetizar que podría tratarse del príncipe Harry, quien por el momento no es el miembro de la familia real más cercano en heredar la corona. Y si acabamos de mencionar al Papa Benedicto XVI, otra de las profecías atribuidas a Nostradamus para este 2024 es que el Papa Francisco, el actual Papa, podría ser reemplazado por otro. En el verso que dice: por la muerte de un pontífice muy viejo, será elegido un rumano de buena edad. De él se dirá que debilita su sede, pero mucho tiempo estará sentado y en actividad mordaz. El Papa, aunque no lo parezca, ya cumple 87 años el domingo. Ha estado teniendo problemas de salud, según algunas fuentes, y recientemente tuvo que faltar a la conferencia sobre el clima de la ONU, debido a una inflamación pulmonar y problemas respiratorios. Todo esto acrecienta ese sentimiento de que la profecía pudiera ser más o menos plausible o verosímil. Pero hay que decir que no es el primer año en que el libro de Nostradamus cita esa posibilidad de un cambio en el Vaticano. Para los más agoreros, además del fallecimiento del Papa Francisco, la elección de un nuevo pontífice sería el último antes del fin del mundo. La cuarteta que revela esta profecía dice lo siguiente: no será el romano pontífice elegido, ni cerca ni lejos se le prestará atención. Un joven de piel oscura, con la ayuda del gran rey, entregará la bolsa a otro de color rojo. La preferencia al joven de piel oscura en el verso sugiere que el futuro papa será un cardenal de origen africano o asiático. Hacemos siempre referencia a las fuentes,
porque son de carácter poco científico, o por lo menos mucho menos de lo que estamos habituados a las típicas publicaciones científicas a que hacemos referencia en pasadizo. Y como en la anterior ocasión, si hablamos de Nostradamus, no podía faltar Baba Vanga, la Nostradamus de los Balcanes. Baba Vanga ya predijo el tsunami del Océano Índico de 2004, y en esta ocasión también predice otro más, pero si bien con mucho más carácter apocalíptico, ya que indica que será 100 veces más peor y más trágico que el otro, y que golpearía el continente asiático. Vanga también hace referencia a una crisis económica, de la que no se libraría casi ningún país, y las razones habría que atribuirlas a la corrupción de los que gobiernan las administraciones, y por la mala gestión de los recursos económicos y naturales a nivel planetario. También indica o hace referencia al gran terremoto, tal cual dice Nostradamus. Sin embargo, aquí alguien podría pensar, bueno, si más o menos ya se conocían todas estas profecías, es cuestión de añadir algunas más a las que ya había. Pero, sea como fuera, el gran terremoto atribuido por Baba Vanga, por si fueran poco trágicas sus predicciones hasta ahora, indican, según la vidente, que tendría lugar en Estados Unidos, de tal envergadura que cambiaría el rumbo de las aguas del río Mississippi y dejará muchas vidas perdidas, lógicamente, además de los grandes daños materiales. Esto apoya un poco la profecía de los que piensan que el gran terremoto sucedería en California, o por lo menos en Estados Unidos. Pero no todo son malas noticias. Según Baba Vanga, para 2024 habría un gran avance médico que permitiría la cura de importantes enfermedades que hasta ahora no tenían solución, como el SIDA o el cáncer. Si bien esto es como muy poco clarificador, ya que son dos enfermedades totalmente diferentes. Pero bueno, se sobreentiende que se trata de un avance que va a tratar alguna enfermedad letal importante. Según algunas fuentes, la vidente sugiere que estos hallazgos serán el resultado de años de investigación y trabajo en equipo entre científicos. Otra de las profecías de Vanga es petróleo cero. Si bien esta profecía o esta declaración a futuro se lleva haciendo desde hace décadas, en la que se sospechaba que se iba a acabar el petróleo, y sigue. Si bien durante la última cumbre del clima se comentaba este fin del petróleo, y es que de acuerdo con la vidente, el próximo año será el del declive del conocido como oro negro, y se apostará por alternativas más limpias. Todo ello dentro del marco sobre la conciencia climática. A este respecto, los avances sobre, el transporte, pudiéramos decir que es el que más consume, no está tan claro. Hay que decir que Baba Vanga falleció hace ya casi 30 años, con lo cual sus profecías siguen siendo objeto de debate, entre otras cosas, porque, aparte de sus aciertos, sí que pudieran tener una visión más cercana a la sociedad actual que, por ejemplo, Nostradamus. Algunos autores incluso entrelazan diferentes partes de las profecías. Por ejemplo, aparte de estos problemas económicos, se generarían, sobre todo por problemas con niveles de deuda, tensiones internacionales que, además de los acontecimientos naturales, alertaría de ese caos en la humanidad. Vanga también profetizó para 2024 intentos de asesinato. Entre sus visiones tuvo una especial. Según publicó Astrofame, la mujer adelantó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sería asesinado por alguien de su país durante el próximo año. Y al parecer, algún intento ya ha habido. También dejó una predicción sobre armas devastadoras. En este sentido, de acuerdo a The Mirror, el medio donde lo publicó, afirmó que el próximo año un país grande podría realizar pruebas o ataques con armas biológicas, entendiéndose el próximo año como este 2024. Y hay más. La psíquica predijo que podría haber un atentado terrorista en Europa. Además, afirma que habrá un desplazamiento del poder económico de Occidente a Oriente. Si bien
Esto ya casi se está viendo o es bastante propuesto por algunos de los gurús o personas más influyentes o más conocedoras del proceso geopolítico económico actual, que entre otras cosas es una de las causas de la situación mundial, como se ha visto siempre a lo largo de la historia y continúa. Otra profecía de Baba Vanga que me ha parecido curiosa por la cronología o por el momento en que se conocía el proceso informático hace más de 30 años o que incluso ella pudiera conocer, es el caso de ataques cibernéticos. La psíquica dijo haber visualizado que en este 2024 podría haber un aumento de ataques cibernéticos, pero cada vez más complejos. Ya los piratas informáticos avanzados podrían afectar directamente infraestructuras vitales como las redes eléctricas y las plantas de tratamiento de aguas. Como indica el portal Astrofame, Baba Vanga predijo que esto conducirá a una amenaza a la seguridad nacional de distintos territorios. Todo ello, quizás en el contexto actual, se podría incluso atribuir a la inteligencia artificial y, en mi opinión, es más, como en las anteriores profecías, un reflejo de cómo un hecho o algo que se dijo se va actualizando, se va transformando a lo que nos interesa contar o lo que puede parecer más plausible o cada uno se imagina en ese momento. Vanga también profetizó inéditos y preocupantes fenómenos meteorológicos y desastres naturales, pero más allá de ellos se producirá una alteración de la órbita, entiendo que de la órbita terrestre, lo que provocaría problemas que incluyen esas alteraciones climáticas y un aumento de los niveles de radiación sobre la Tierra. Otra curiosidad es que Baba Vanga es conocida también como psíquica extremadamente poderosa por su capacidad de comunicarse con los muertos, y es lo que le producía o por lo que tenía impactantes visiones sobre el futuro y lo que le ha dado cierta credibilidad, en la que se atribuyen, como ya hemos dicho en la anterior ocasión, la caída de la ex Unión Soviética, el 11S, el tsunami del Océano Índico en 2004 o incluso la presidencia de Barack Obama. Parece ser, según su propio relato, que el punto de inflexión en su vida ocurrió cuando tenía 12 años, en el momento en que un tornado, que es un fenómeno extremadamente infrecuente en su zona, en la zona donde ella vivía, el tornado la levantó y la arrojó 400 metros a un campo cercano. La encontraron bastante asustada y había perdido la visión, quedando ciega. Paradójicamente, a pesar de su ceguera, desde los 16 años comenzó a ver lo que nadie más podía ver. Tampoco sabemos si todo esto es cierto, o es una paletada más de arena sobre el cemento con el que se ha elaborado su historia profética. Y por si esto fuera poco, también predijo que se producirá un gran avance en la computación cuántica. Y yo me pregunto si se conocía realmente qué era este tipo de computación en aquel momento. Y por si no llegamos allá, antes de su muerte, Vanga también predijo la resolución de la crisis mundial del hambre entre 2025 y 2028, el regreso del comunismo en 2076 y que la humanidad conseguiría viajar en el tiempo en 2304. Y bueno, el fin del mundo, según ella, está previsto para 5079. Por otra parte, en los últimos años, otros personajes o visionarios se han hecho un hueco o un espacio en el mundo de las predicciones y de las profecías. Por ejemplo, Guy Hamilton Parker, que fue autoproclamado profeta británico. Veamos si tiene algo para 2024. Algunas fuentes ya le llaman el nuevo Nostradamus o el profeta de la perdición. Y obviamente sus predicciones son poco alentadoras. Por ejemplo, grandes inundaciones que cubrirán Londres y Europa. El caso es que, ya en los Países Bajos se ha cumplido, aunque más que una profecía, esto lleva sucediendo durante siglos. También profetiza que habrá una nueva pandemia en Australia y que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, saldrá en perfecto estado de lo que él denominó espiral mortal. Hasta puede verse un vídeo en YouTube, o quizás varios, en los que determina un poco todas estas profecías, para el que tenga curiosidad.
expone que habrá muchos avances en el campo médico y asistencial, tales como avances en el Alzheimer. Vaticina algo que debería ya estar ocurriendo, pero a veces parece casi todo lo contrario, y es que mencionó que habría un crecimiento en la espiritualidad, y también en el sentido de los avances médicos una cura para el cáncer. Todo esto, lógicamente, estaría relacionado con la inteligencia artificial, y según sus palabras, dice: creo que algo importante se descubrirá inmediatamente en 2024. Craig también predijo una alianza entre Rusia y China. En 2015 comenzó a decir que veía que Rusia y China formarían una alianza, y esto está empezando a suceder, según sus palabras. Así que una de sus primeras predicciones es sobre esta alianza entre Rusia y China, que cree que es muy importante en este momento. Sin embargo, en otra fuente, afirma que Putin correría peligro y que no le queda mucho tiempo. Siento que su muerte es inminente. Este podría ser el punto de cambio. Esto podría ser lo que termine toda la guerra Rusia-Ucrania, aseveró. No obstante, Hamilton Parker dijo que la persona que asuma el cargo de presidente ruso será una mujer y que tendrá la misma maldad que él. También habló de ciberataques y de desastres naturales en todo el mundo, incluso de un terremoto en Estados Unidos e Italia. Siento que Estados Unidos va a sufrir un terremoto bastante grande y se extenderá a lo largo de toda la costa oeste y hasta la Ciudad de México. No veo que todo se derrumbe, pero siento que se avecina un gran desastre este año, vaticinó. Como vemos, son todo una mezcla o casi hasta las mismas profecías que hemos venido repitiendo de los 2 o 3 autores principales, como si fuera una remezcla o un collage que nosotros mismos pudiéramos hacer, con la salvedad de que este psíquico de 69 años predijo correctamente la pandemia, el Brexit, la llegada de Donald Trump a la presidencia, lógicamente, incluso la muerte de la reina Isabel II, aunque bueno, estas 2 últimas podrían ser un poco más ahí difusas. Y en esta línea expone que Carlos III abdicará, que Inglaterra pierde poder e incluso un gran incendio en la Casa Real, me ha parecido entender. Y por último traemos alguna profecía de la hija de Nostradamus, que habría todo un resurgimiento del satanismo. Si bien Antonella Pilar es un rostro más que en los últimos tiempos ha tomado dimensión en las redes sociales a través de sus predicciones, hasta el punto de ser conocida como la hija de Nostradamus. Sin embargo, algunos de sus planteamientos de esta tarotista online no han sido demasiado acertados, no le doy una gran credibilidad. Aunque algunos de los que comentaba, como un gran terremoto en Asia, un asteroide que pudiera caer, aunque no se cumplieron en 2023, quizás, puntos suspensivos, lo dejamos para este 2024. Afirma que uno de los jinetes del apocalipsis ya está en la Tierra y que el fin de los tiempos comienza en Latinoamérica. Y para finalizar, un extraordinario profeta, Enolaric, quien asegura ser un viajero del tiempo que viene del año 2671. Por tanto, no está prediciendo, sino que en realidad comenta lo que sabe, lo que ya sucedió. Por eso es tan preciso en sus fechas. Por ejemplo, el 15 de mayo, un gran tsunami destruyó a San Francisco. El 30 de mayo se avistaron 150 ovnis. El 12 de junio, un terremoto de intensidad 9,5 en la escala de Richter destruyó a California y creó una grieta de 8 kilómetros de profundidad. Enolaric es un popular TikToker con casi 660.000 seguidores, conocido por autodenominarse como viajero del tiempo, a pesar de que nunca ha acertado en sus predicciones, pero continúa captando la atención de su audiencia. Pues bien, en uno de sus últimos vídeos, Alaric se adjudica 3 predicciones alarmantes para 2024, describiéndolo como el peor año en términos de desastres naturales. Por ejemplo, en febrero, el 17 de febrero, Houston enfrentará el primer tornado F6 de su historia, el cual tendría cerca de 20 kilómetros de ancho y causaría una destrucción casi total de la ciudad de Houston.
También durante febrero, Hungría podría desaparecer. Según sus predicciones, de un momento a otro el país del este se convertirá en un bosque. El 20 de marzo de 2024 habrá una tormenta de polvo en Estados Unidos, desde Missouri hasta Carolina del Norte, que durará varios meses. Y por si no fuera suficiente, afirma que en plena lluvia de meteoritos en marzo llegaría un aviso de los otros, básicamente de una raza extraterrestre que planea la destrucción de la humanidad y el planeta Tierra. Si bien en este aspecto se lleva aventurando que algo se debe estar cociendo, ya que todos estos nuevos avisos o reconocimiento, incluso por parte de Estados Unidos, el ejército, etc., de la presencia de todos estos objetos volantes no identificados. Hay quien dice que directamente nos están preparando para dar ese paso de reconocer su existencia. Para otros son meras fantasías. Y siguiendo con las predicciones, en abril habría un terremoto masivo de magnitud 9,8, al que le han puesto incluso un apodo, Big John, justo en la falla de San Andrés. Alaric sostiene que este terremoto durará 45 minutos, tiempo suficiente para devastar ciudades tan grandes como San Francisco y Los Ángeles. Y, por supuesto, traerá consigo o generará un mega tsunami que azotará toda la costa de California. Pero aún así esto debe parecer poco a ojos de Alaric, quien afirma que nacerá un bebé con órganos como cola y orejas largas, lo que abriría un nuevo capítulo en la evolución del ser humano. Y no solo los humanos, también afirma que se encontrarán 50 tipos de dragones junto con arañas y serpientes gigantes. Escuchando esto hay quien se preguntará cómo esta gente acaba teniendo seguidores. Y yo lo que me pregunto es, ¿realmente es que se ve para reírse o bueno, pasar un rato de curiosidad? ¿O el que realmente se está riendo es quien está haciendo esas aseveraciones? Y por extensión podríamos hablar de cualquier otro creador de contenido de este tipo, en el que, en mi opinión, ¿quién es más ingenuo? ¿El que lo elabora como si fuera un bufón o el que se ríe de su contenido? O quizás simplemente ambos ganan y pierden. Bueno, así podríamos seguir con páginas de pronósticos que pudieran estar equivocados o no tanto, pero creo que por hoy sirven como muestra de las profecías apocalípticas para 2024. Pues bien, como ya hicimos en la anterior ocasión en las profecías de 2023, consideramos o nos mantenemos críticos, o más bien objetivos, y si bien puede haber algo de realidad en la que casi cualquiera de nosotros ya puede predecirlo, señalamos que todas estas visiones o todas estas profecías, en algunos casos sacadas casi de contexto y actualizadas, como llevamos repitiendo en todo el episodio, son para nosotros un poco vagas, ambiguas o incluso sujetas a múltiples interpretaciones, con lo cual alguna de ellas puede definitivamente ser más o menos razonable o más verosímil. De hecho, ni recuerdo cuál fue la predicción que yo hice en el 2023, que era así un poco irónica o sin ninguna intención, como por decir algo. Así que en esta ocasión, más que una profecía o una predicción, voy a hacer un planteamiento de esperanza, y es que lógicamente las más graves o trágicas no sucedan, como la guerra, las catástrofes naturales, tsunamis, terremotos, etcétera, etcétera. Y sinceramente, aunque parezca redundancia cíclica o un tópico, lo que queráis, por una parte es mantener lo que tenemos, ya que sin salud o hasta que no tienes un problema, digamos, grave o medianamente grave, tu escala de preocupaciones, tu escala de valores no se ve de la misma manera, pero sin salud hay poco que hacer y me conformaría con que todo vaya, o por lo menos que no vaya tan mal como 2023, ya que algunas personas, entre las que me incluyo, hemos acordado que no ha sido uno de los mejores años. En algunos casos ha sido casi poco menos que catastrófico. Y con eso me quedo, más con qué podemos conservar
que el deseo de siempre todo sea mejor, si bien antes no hemos arreglado o mantenido lo poco bueno que tenemos. Así que sin más, el deseo de buena entrada de año y ánimo, o la capacidad de el ser capaces de afrontar los problemas que ya tenemos, que seguramente no serán pocos, y si además de eso alguien puede afrontar sus nuevas metas, que le vaya bien. Y gracias por seguir ahí un año más.